Hola, bienvenidos otra vez, nada, no se crean, bienvenidos otra vez al canal Tecnosupervivencia Electrónica. Para los que todavía no nos conocen, suscríbanse. Todavía estamos perfeccionando, por ejemplo, la voz, los videos. Todavía vamos aprendiendo, hay que aprender juntos mejor, ¿sabes? Voy a hablarles hoy de la ley de Ohm. Entonces, para empezar, la ley de Ohm, les voy a hablar quién la propuso, cuál es la fórmula general, qué significa cada letra en la fórmula. ¿Sale? Entonces, empezamos. Para empezar, ¿qué es la ley de Ohm? La ley de Ohm es una ley que utilizan los ingenieros eléctricos, ingenieros mecatrónicos, ingenieros, todo lo que tenga que ver con el circuito eléctrico. Entonces, esta ley es la relación entre voltaje, resistencia y corriente. ¿Esto qué quiere decir? Que es cómo se relacionan las partes más importantes del circuito eléctrico. Esta ley es tan importante para un eléctrico, un ingeniero eléctrico, o ingeniero mecatrónico, o ingeniero electrónico, etcétera, como para un físico de la ley de Einstein, como para un físico con la ley de Einstein, de la ley de la relatividad. Entonces, su fórmula, la fórmula que manejamos, o la fórmula general, siempre va a ser voltaje igual a corriente por resistencia. Ya depende qué variable necesites sacar o calcular, por ejemplo. Entonces es allí cuando empiezas a despejar la fórmula para poder calcular las otras variables. Voltaje. La B de voltaje siempre se va a representar con la B de vaca, que es voltaje. ¿Qué es el voltaje? La corriente siempre se va a representar con una I mayúscula. La resistencia siempre con una R mayúscula. Entonces, más adelante vamos a ver en el video un experimento con la ley de Ohm para que lo entiendan un poco más. Voltaje, a de cuenta, piensen lo que es como la presión del agua. Y la corriente por donde pasa el voltaje a través de un cable. La resistencia, pues resiste la corriente del voltaje, o al revés, así va. Entonces, eso ténganlo en cuenta porque más adelante lo vamos a utilizar. Ojo aquí, esta ley se usa solamente donde el voltaje y corriente no cambia la resistencia. Por ejemplo, si yo tengo una resistencia de 500 y cuando la conecto al voltaje y a través de ella pasa la corriente, y con el multímetro tú la calculas o ves cuánto está mandando, entonces, y cambia tu resistencia, eso está mal. Entonces no puedes utilizar esta ley. Entonces esta ley nada más se utiliza cuando el voltaje y la corriente no cambian la resistencia. ¿Sale? Ténganlo bien presente. Esta ley fue propuesta por George Simon Ohm, que de ahí se refiere a la ley de Ohm. Fue un físico alemán que la presentó en el año 1827.
Ohm presentó esta ley y él sentó las bases para lo que hoy es nuestra amada electrónica, nuestra electrónica moderna. Miren esta parte, ahí está la fórmula de la relatividad que les decía. Ahora imaginen que hay dos mangueras, una larga y ancha, por donde fluye bien el agua. Cuando entra la presión del agua y fluye bien el agua, muy bien, entonces el agua es la corriente, la presión es el voltaje, la manguera es la resistencia. Entonces aquí para el siguiente experimento tienen que entender bien esto, ¿sale? Aquí se los voy a explicar de manera fácil y práctica, porque realmente la teoría no es como que la entiendas luego o que no, o se te grabe. Entonces para mí es más fácil ponerlo en práctica. Pongan mucha atención en la siguiente parte, ¿sale? Es más, con esto no vamos a trabajar, esto no, esto es basura. Sí, esto es basura. No, así no vamos a trabajar. Verdadero amor. Sí, como si estas cosas pasaran. Esto es pura mierda. Muy bien, ya ahora sí va en serio. Aquí nuestro bote representa la presión o voltaje, ¿sale? Nuestra agua va a representar la corriente que se mide en amperios, se recuerden, en mayúscula. Nuestro tubo es largo y ancho, va a representar nuestra resistencia, ¿sale? Comenzamos aquí con el experimento. Recuerden, aquí vamos a echar primero nuestra agua que fluye por nuestra resistencia, nuestra corriente que fluye por nuestra resistencia, y quiere decir que como nuestro tubo es ancho y largo, entonces la corriente fluye fácilmente, ¿sale? La corriente fluye fácilmente. Aquí nuestra pistola va a ser nuestra presión junto, entonces esta va a ser nuestra presión o voltaje. Aquí junto con el agua, igual corriente en amperios. Y aquí ya cambia nuestra manguera. Nuestra manguera aquí ya es larga y angosta. Por lo tanto, en nuestro experimento, la presión o el voltaje tiene que aumentar para que la corriente fluya. Entonces, ¿esto qué quiere decir en la ley de Ohm? La ley de Ohm, entonces, ¿esto qué quiere decir? Que si la manguera es muy estrecha y larga, el agua tendrá que trabajar más para fluir. Así que la resistencia es alta. Y si la manguera es ancha y larga, el agua baja. El agua fácilmente fluye y la resistencia baja. Entonces la ley de Ohm nos dice que si aumentas el voltaje, más corriente fluye, a menos que la resistencia sea muy estrecha o larga. En este caso, si la resistencia es muy estrecha y larga, necesitas más voltaje para que la corriente fluya. Entonces, si entendieron, todo depende de la resistencia. Depende de tu resistencia, va a aumentar la corriente. Depende de tu resistencia, va a aumentar el voltaje.